Buenas tardes a todos. Hoy tenemos un nuevo testimonio sobre una persona específica. Y este testimonio dice así. Mi historia comenzó cuando conocí a un chico que cumplía todos los requisitos en mi lista de pareja de ensueño. Cuando nos conocimos, la relación era tan fácil. Todo fluía naturalmente y encajaba fácilmente. Él era todo lo que siempre había querido y realmente le gustaba. Siempre había sido una persona muy segura cuando se trata de relaciones y tenía esta creencia. Tenía la creencia de que podía tener a cualquier hombre que quiera. Sin embargo, como sentí que este tipo era en particular demasiado perfecto, literalmente lo puse en un pedestal, viéndolo como una especie de Dios. Por primera vez en mi vida comencé a sentir una ansiedad como ninguna otra. Mi mente estaba enloquecida. Si no respondía a mis mensajes al instante, o me devolvía la llamada o cancelaba las citas, automáticamente comenzaría a pensar lo peor, que él ya no estaba interesado en mí, que hay alguien más, y seguía repitiendo esta historia durante meses y meses. Y finalmente eso fue lo que sucedió. Tuvimos una pelea masiva y dejamos de hablar. Estaba devastada y desesperada por recuperarlo, pero todo lo que hice solo lo alejó aún más. Fue entonces cuando decidí que necesitaba tomar el control y ya era suficiente. Había creado esta situación con mis continuos pensamientos negativos y solo yo podía solucionarlo. Como referencia a este punto, no habíamos hablado ni estado en contacto durante 6 meses y literalmente me había dicho que nunca más lo contactara en su vida. Entonces, esto fue lo que hice. Primero decidí tomar cada pensamiento negativo sobre él, sobre nuestra relación y la discusión que tuvimos y tirarlos a la basura. A partir de este momento, nunca volvería a repetir la vieja historia, como si nunca hubiera sucedido. Revíselo si usted también lo ha hecho. Eso es lo que hice. Revisé la noche en que tuvimos la discusión en una hermosa cita romántica y las cosas quedaron bien, con mi persona específica, diciéndome que me amaba y que me verá pronto. También bajé a mi persona específica del pedestal. Es solo una persona normal. Esta es mi vida y yo soy el Dios de mi realidad. Entonces en mi cabeza me decidí por una nueva historia en la que yo era la persona más importante y mi persona específica estaba locamente enamorada de mí. Por tercer lugar, escribí una lista de afirmaciones sobre mí, sobre que yo era segura, que yo era atractiva, que yo podía conseguir cualquier hombre que quiera y que merezco una relación estable. También escribí afirmaciones sobre él, es decir, cómo quería recrearlo en mi realidad, que él era cariñoso, que él era atento y que solo era atraído por mí. Luego, también afirmaciones sobre nuestra relación, es decir, que estábamos tan enamorados, que estábamos en una relación feliz y comprometida. Mantuve las afirmaciones breves y fáciles de recordar para poder repetirlas siempre que lo necesitara. En cuarto lugar, una dieta mental estricta es lo que funcionó para mí. Yo casi nunca visualizaba, pero cuando repetía mis afirmaciones, las imágenes de nosotros dos caminando por la calle, tomados de la mano, aparecían en mi mente de forma natural. Pero si no, estaba bien y yo no forzaba nada. Cada vez que un pensamiento negativo venía a mi mente, decía no y repetía mis afirmaciones, hasta que sentí un rápido cambio a un lugar positivo. Hice esto continuamente hasta que los pensamientos negativos desaparecieron por completo. No pasó mucho tiempo. Otra cosa que agregué a mi rutina fue que me repetía mis afirmaciones todas las noches antes de quedarme dormida. Durante este tiempo, debo enfatizar que debes ignorar tu realidad actual. Y lo que está sucediendo en el mundo 3D. Vive completamente como si estuvieras en esta increíble relación con tu persona específica. Las afirmaciones harán que sea más fácil permanecer en ese lugar. No reacciones a nada que se oponga a tu deseo y no esperes llamadas o mensajes. Simplemente miraba mi teléfono y decía, ¿por qué siempre me llama y me envía mensajes? Disfruta de la vida y haz cosas que harías si estuviera a esta persona en tu vida. ¿Estarías buscando en Google cómo recuperar a mi ex, etcétera, si no lo tuvieras? Así que deja de hacer eso. Tú sabes cómo manifestar, así que adelante, practícalo. No puedes aprender para siempre y no hay atajos para esto. Tienes que esforzarte y probar la ley por ti mismo.
Lo último y más importante es persistir en la nueva historia y no rendirse. No busques señales ni sientas que tienes que contactarlas. Sigue afirmando hasta que esta nueva historia se sienta más real que la anterior. Antes de que te des cuenta, el 3D alcanzará tu imaginación. Cuando menos te lo esperes, tu persona específica volverá contigo. No tienes más remedio que ajustarse a sus suposiciones sobre ellos, porque todos son tú expulsados. Si crees que te aman, que te extrañan y solo te quieren a ti, tienen que aparecer así en tu realidad. Recuerda que no hay nadie a quien cambiar, sino a uno mismo, según Neville Goddard. No puedes cambiar tu persona específica en el mundo 3D sin cambiarla primero en tus pensamientos e imaginación. Cambia la vieja historia que te estás contando sobre ellos. Todo lo que debes hacer es dedicar el tiempo y el esfuerzo para controlar tu mente. Esto puede sonar duro, pero tienes que ser brutalmente honesto contigo mismo. Algunas personas dicen que están en una dieta mental estricta, pero solo son positivos cuando están afirmando, y luego permiten que su mente se vuelva loca el resto del día. Cuando estás en una dieta mental estricta, debes tomar el control de cada pensamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Será más fácil cuanto más lo hagas. En cuanto a mi persona específica, me contactó 3 semanas después de mi dieta mental. Se disculpó y me dijo que me había extrañado y que quería verme. Ahora estamos en una relación amorosa y comprometida. Él es el mejor compañero, porque lo he recreado de esa manera. Todo lo que me había estado afirmando a mí mismo se hizo realidad, incluso ahora. Cuando hace cosas que me molestan, no discuto con él, solo lo cambio en mi mente. Una vez que ajuste su mentalidad, todo su mundo cambiará. La forma en que lo veo es que eres tú el que escribes el guión en tu vida. Tu persona específica es solamente un extra en tu película. Tú eres el protagonista, por lo que tú tomas las decisiones. Tú también puedes tener esto, solo cree en ti mismo, en tu relación y toma el control de tu mente. Mucha suerte a todos. Preguntas. ¿Qué has estado haciendo durante los 6 meses sin contacto? Seguir repitiendo la vieja historia y enfocándome en el pasado, cada vez más deprimida, enojada, amargada y resentida. Hasta que un día decidí que eso no me llevaría a ninguna parte y decidí tomar el control de mi mente y de mi vida. ¿Te metiste en un estado de meditación cuando estabas afirmando? A lo largo del día, cuando afirmaba, no. Solamente repetía mis afirmaciones y redirigiría mis pensamientos. Tendría conversaciones internas con mi persona específica, como si estuviéramos en una relación amorosa. Antes de acostarme sí, repetía mis afirmaciones hasta quedarme dormida. No forzaba una imagen, pero las imágenes me venían naturalmente. ¿Cuáles eran tus afirmaciones? Mi afirmación principal fue acerca de estar casada con mi persona específica, ya que ese era mi objetivo deseado, y luego algunas más sobre nuestra relación. Tenía un máximo de 3 afirmaciones porque la mente aprende por repetición, así que no quieras estar cambiándolas todo el tiempo. Estoy en un proceso y me va bien teniendo conversaciones internas todo el día, pero no me siento muy bien. Está bien no sentirse súper emocionada todo el día mientras me quede con la nueva historia y los pensamientos positivos. El sentimiento del que habla Neville Goddard es un sentimiento de confianza. Saber que tu deseo ya es tuyo, es un trato hecho. Otros sentimientos como feliz son emociones y personalmente no creo que impacten en tus manifestaciones. Tus pensamientos crean tu realidad, siempre y cuando tus pensamientos estén alineados con tu deseo y puedas convencerte de que lo tendrás. Eso es todo lo que importa. ¿Alguna vez hiciste una espiral en tu dieta mental? Me resulta un poco difícil mantener la dedicación y es agotador. Hice una espiral en mi dieta mental y todavía lo hago porque soy un humano, pero ese es el momento en que persevero recordándome a mí mismo que soy el creador de mi realidad. No tengo que preocuparme por nada. Todo lo que tengo que hacer es controlar mis pensamientos y todo lo demás caerá en su lugar. Mi persona específica rompió conmigo y la verdad que no sé cómo dejar de extrañar. ¿Qué puedo hacer? Trabaja en tu autoconcepto. Date cuenta que tienes el poder de cambiar las circunstancias. No tienes que extrañar a alguien que ya es tuyo. ¿Cómo te sentiste en los días previos al contacto con él? Estaba ocupada viviendo mi vida, divirtiéndome con mis amigas y familiares. Mi vida ya no giraba en torno a él, sino a mí. Hice lo que quería y lo que me hacía feliz.
Dijiste que afirmabas 24/7. ¿Eso significa que literalmente afirmabas las 24 horas del día? Al repetir mis afirmaciones las 24 horas del día, los 7 días a la semana, quiero decir que cada vez que mi persona específica me venga a la mente, afirmaría para redirigir mis pensamientos. Al principio esto era todo el tiempo, pensaba en él, pero después de que trabajé mi autoconcepto se volvió menos.